Buenas noches, hermanos. Vamos a estudiar lo que hemos estado mencionando en las últimas sesiones. Estamos hablando sobre la cristología y hemos dicho que entre las doctrinas que conforman los primeros rudimentos o los elementos esenciales del cristianismo, en esta lista la cristología es el primer eslabón que nosotros debemos de dominar. De hecho, ya hemos mencionado que si una persona no domina la cristología, pues está en riesgo de apostatar de la fe. De manera que lo que nos distingue a nosotros como cristianos de las sectas pseudo-cristianas, pues es la cristología que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos una cristología correcta, todo lo demás, en consecuencia, va a ser errado. Ahora, hace 8 días iniciamos hablando sobre los estados de existencia del Hijo de Dios y el día de hoy vamos a hablar sobre el estado preexistente. ¿Qué es el estado preexistente? Pues es la idea revelada en las Escrituras de que Jesús de Nazaret, antes de venir a este mundo, ya existía con el Padre. Y cuando nosotros tratamos el estado de la preexistencia, nos vamos a dar cuenta que las denominaciones cristianas y las corrientes teológicas casi no están en desacuerdo con este asunto. Casi todas concuerdan en que Jesús existió antes de venir al mundo. Pero en donde sí hay discrepancia, en donde sí hay desacuerdo, es en qué condiciones existió Jesús de Nazaret antes de venir a este mundo. Y vamos a tener que hacernos esa pregunta el día de hoy. Si Cristo Jesús existió antes de venir al mundo, y damos por hecho que vino, ¿en qué condición existió Jesucristo antes de su encarnación? Bueno, para esto me gustaría que examinemos al menos 2 versos para iniciar. Uno sería el texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Recordemos que Filipenses capítulo 2, del verso 5 al verso 11, conforman la enseñanza de los estados de existencia del Hijo de Dios. Y el versículo 5 y 6 son la sección que nos hablan sobre el estado preexistente. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Al menos el verso 6 nos indica 2 cosas importantes sobre cómo existió el Hijo de Dios en su estado preexistente. La primera es que Jesucristo existió en forma de Dios. Y yo quisiera preguntarles, ¿por qué este micrófono tiene forma de micrófono? Y la respuesta natural sería porque es un micrófono. Y podríamos decir que lo mismo aplica para Jesús de Nazaret. ¿Por qué el texto 6 dice que Jesús existió en forma de Dios? Indudablemente porque la Escritura nos revela que Jesucristo era Dios. La otra declaración que hace el versículo 6 es que existía siendo igual a Dios. Y de hecho, Pablo tiene mucho cuidado con estas palabras porque cuando habla de Jesucristo en relación a los hombres, dice que fue hecho semejante a los hombres. Pero cuando habla de Jesucristo en relación a Dios, dice que Él existió antes de venir al mundo igual a Dios. De manera que estas 2 declaraciones fungen como la plataforma de nuestra concepción sobre el cómo y en qué condición existió Jesucristo antes de venir al mundo. En forma de Dios, igual a Dios. Podríamos también examinar Juan, capítulo 17, versículo 5, en donde Jesús básicamente está repitiendo lo mismo que Pablo. O más bien, Pablo repitió lo mismo que Cristo. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Otra vez se alude al estado preexistente. Y 2 cosas se mencionan aquí. La primera
que Cristo existía en comunión con el Padre, como lo dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, o literalmente el Verbo estaba cara a cara con Dios, lo cual alude a una comunión eterna entre el Padre y el Hijo. A Dios el Padre nadie lo vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, esta figura del seno del Padre, nos indica la comunión que ya existía entre el Padre y el Hijo antes que el mundo fuese. Pero la segunda cosa que se menciona en el verso 5 es la condición en la cual el Cristo tenía comunión con el Padre. Y era una condición gloriosa, porque el verso 5 dice: con aquella gloria que tuve contigo. De manera que la misma gloria que el Padre manifestaba también formaba parte de la naturaleza del Hijo de Dios. De manera que ya con estos dos versos podríamos casi concluir diciendo que Cristo existió en forma de Dios, siendo igual a Dios, en comunión con el Padre, en un estado de gloria eterna. Sin embargo, a lo largo de la historia del cristianismo han surgido puntos de vista sobre el cómo existió y en qué condiciones existió el Hijo de Dios antes de su encarnación. Una de las más famosas es que sí, evidentemente Cristo existió antes de venir al mundo, pero como una criatura formada por Dios. De hecho, los ruselistas o los testigos de Jehová siguen enseñando esta idea de que Jesucristo es un Dios más pequeño que el Padre, pero que sí existió antes de venir al mundo. Esta postura es una forma de politeísmo conocida como monolatrismo o enoteísmo, en donde la concepción consiste en que hay un Dios todopoderoso o un Dios grande que tiene la capacidad de crear dioses más pequeños o poderosos. De manera que esta idea teológica, que sobre todo circula entre los testigos de Jehová, es la idea que enseña que Jesucristo es un Dios a la par con Satanás, pero que no es el todopoderoso. Indudablemente muchas personas han aceptado esta idea de que Jesucristo es un ser creado, si bien no niegan del todo su divinidad porque dicen es un Dios. La Biblia, en primer lugar, nunca nos enseña que Jesucristo fue creado por Dios. No hay ningún versículo en todo el canon que diga que Jesucristo es un ser creado. Y podríamos tal vez pensar en algunos que aparentan decir eso, pero cuando los examinamos, y cabe mencionar que los vamos a examinar en su momento, nunca enseñan que Jesucristo es un ser creado. Todo lo contrario. Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Apocalipsis capítulo 3, nos enseñan que Jesucristo es el creador de todas las cosas, no una criatura. Pero pensando en esto de que Jesucristo es un Dios inferior al Padre, creado por Dios en la eternidad como la primera de sus criaturas, pues Isaías 43, versículo 10, que es precisamente uno de los textos lema de los testigos de Jehová, enseña todo lo contrario. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esta última frase nos está explicando que Dios es único, que no existe otro como Él y que no puede concebirse que antes de Él fue formado Dios o después de Él fue formado Dios. De manera que cuando nosotros decimos o pensamos que Jesucristo es un ser creado y decimos de paso que es un Dios, estamos contradiciendo lo que las Escrituras enseñan en Isaías 43, versículo 10. Lo que la Biblia sí revela es que Jesucristo era Dios y que aquel Dios fue hecho carne. Lo que la Biblia sí enseña es que el Padre y el Hijo son uno solo. Pero no es el tema de hoy. El punto es simplemente mencionar cómo algunas personas conciben la preexistencia del Hijo de Dios. Y algunas otras corrientes teológicas, y bueno, los testigos de Jehová otra vez, conciben que Él existió antes de venir al mundo en calidad de un ser espiritual. En otras palabras, ellos dicen
Algunas corrientes enseñan que Jesucristo es un ángel y que cuando existía con el Padre existía en calidad de ángel. Incluso algunos se atreven a decir que Miguel y Jesucristo son el mismo personaje. Realmente no hay justificante bíblica para esta idea, y para ello me gustaría examinar la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, que es uno de los pasajes o uno de los documentos más cristocéntricos. Ya estudiamos la carta a los Hebreos hace unos meses, hermanos, y ustedes recordarán que habíamos dicho que no existe ningún otro documento en el Nuevo Testamento que verse tanto sobre la cristología como la carta a los Hebreos. De manera que sí es muy recomendable que los nuevos creyentes tengan un curso intensivo sobre la carta a los Hebreos. Ahora, Hebreos capítulo 1 empieza a hablarnos de Jesucristo superior a los profetas. Inmediatamente, del verso 4 en adelante, nos empieza a hablar de Jesucristo superior a los ángeles. Y es aquí donde se toca el tema de si Jesús es o no es un ángel. Es muy probable que en aquella comunidad judeocristiana a la cual Apolos le escribe, tuviera la idea de que Jesucristo era un ser angelical. Pero el autor a los Hebreos tiene la intención de explicar que Jesucristo no es un ángel, todo lo contrario, Jesucristo es el creador de los ángeles. El verso 5 dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. La pregunta que formula el autor a los Hebreos es una pregunta que viene de un salmo. Es el Salmo capítulo 2, en donde Dios el Padre se refiere al Mesías como su hijo. Pero el autor a los Hebreos quiere resaltar una cosa. Quiere que respondamos a la pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez, mi hijo eres tú? Es una pregunta retórica porque la respuesta está implícita. La respuesta es: a ninguno de los ángeles Dios le ha dicho, mi hijo eres tú. Y con esto ya podemos establecer una premisa. Dios nunca le ha llamado hijo o hijos a los ángeles. Es una primer premisa que debemos considerar como base. Dios nunca le ha llamado a los ángeles hijos. Si bien la Biblia nos llama hijos a nosotros, que hemos creído en Jesucristo, y esto lo dice en términos de adopción. Aún en los textos griegos, cuando el apóstol Pablo se refiere a nosotros como hijos de Dios, usa la palabra teknon, que alude a la adopción que se realizaba en aquellos días. Pero cuando se habla del Hijo de Dios, se usa la palabra ios, que alude al único que comparte la misma naturaleza con el Padre, y es indudablemente el Señor Jesucristo. Pero cuando se habla de los ángeles, nunca, y estoy diciendo algo muy importante, nunca se les llama hijos en ninguna parte de la Biblia. Y bueno, tal vez aquí algunas personas ya estén recordando algunos pasajes que aparentan contradecir lo que estoy diciendo. Y vamos a examinarlos, porque hay pasajes en donde algunas personas consideran que a los ángeles se les llamó hijos. Pero recuerden algo, tenemos que ir a la premisa de Hebreos. Hebreos nos dice ya en el verso 5 que nunca se le llamó hijos a los ángeles. Y esto ya nos debería de bastar. Pero vamos a examinar al menos 3 pasajes que aparentan enseñarnos que los ángeles son hijos de Dios. El primero sería Génesis capítulo 6, versículo 1. Es un texto bastante controversial en algunas corrientes teológicas, porque aquí se habla de un evento que marca la historia de la humanidad. Dice el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí se nos habla de dos grupos, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. De manera que cuando hablamos de los hombres, todos podemos reaccionar naturalmente pensando que hablamos de seres humanos. Pero cuando el verso 2 dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, algunas personas sugieren que los hijos de Dios en este versículo son los ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios y que al estar rebelados en contra de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, impulsados por un deseo sexual se llegaron a ellas, o algunos otros consideran algunas otras cosas, pero la idea es la misma, y se dice que tuvieron relaciones sexuales, de las cuales como resultado nacieron los gigantes. Bueno, vamos a desmentir algunas cosas en esta teoría. Primero, en el versículo 4 dice había gigantes en la tierra. Nunca dice que los gigantes fueron el producto de esa relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Por otra parte, cuando hablamos de las hijas de los hombres y los hijos de Dios, estamos hablando en ambos casos de seres humanos de carne y hueso que provenían del linaje de Adán. Sin embargo, debemos recordar que Adán tuvo dos hijos, Caín y Abel. Posteriormente, Caín mata a Abel y Dios le sustituye a Abel con un hijo llamado Set. De manera que tenemos entonces dos personajes importantes, a Caín y a Set. Caín empieza a tener una descendencia de personas similares a él, sanguinarias, vengativas, que empiezan a practicar la poligamia. Y el linaje de Set es una descendencia de personas que busca a Dios, entre los cuales está Enoc, quien caminó con Dios y fue arrebatado, entre los cuales estaba Noé, un pregonero de justicia. Y ya cuando llegamos al capítulo 6 debemos entender que los hijos de Dios eran definitivamente en el contexto inmediato los hijos de Set. Eran la descendencia de Set, personas que invocaban el nombre de Dios, personas que caminaban con Dios y personas que hallaban gracia delante de Dios. En otras palabras, eran personas que habían colocado su fe en Dios según la promesa de Génesis 3:15. Y las hijas de los hombres es un término que alude a personas que no habían sido redimidas, personas que no tenían una relación con Dios. En este contexto serían los descendientes de Caín. Ya entendiendo eso, no habría ninguna justificación para entender que aquí estamos hablando de los ángeles. Por otra parte, Jesucristo nos dice que los ángeles no pueden darse en casamiento en Mateo capítulo 2, lo cual nos indica que son seres asexuales. Y esto está muy claro por la carta a los Hebreos, porque los ángeles son espíritus ministradores. Ellos, siendo espíritus, no poseen las limitaciones caídas que nosotros tenemos como seres carnales. Y aunque en Génesis se dice que los sodomitas querían llegarse a ellos porque tomaron forma humana, esto no significa que los ángeles pudieran tener coito con los seres humanos. Hay otro texto que viene a la mente en donde se aparenta que Dios le llama hijos a los ángeles, y este sería el caso de Job capítulo 1, en donde nosotros conocemos muy bien el relato. Job, un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, uno de los hombres más ricos y más poderosos de Oriente. Pero se nos dice en el capítulo 1, versículo 6, que un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí entonces alguien podría decir, mire, ahí indudablemente cuando dice que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, pues estamos hablando de espíritus ministradores, estamos hablando de ángeles. De hecho, se menciona a Satanás viniendo entre ellos. Pero en el contexto inmediato, cuando se dice que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, debemos entender esta acción como la que realizaba Job día a día
presentándose ante Dios para rogar e interceder por sus hijos. Lo dice así en el versículo 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En otras palabras, ¿qué hacía Job? Se presentaba ante Dios. Y aunque no estaba en el cielo, espiritualmente hablando, podemos presentarnos a Dios, todos nosotros que somos sus hijos. La misma imagen aparece en Zacarías, cuando se dice que se presentaba el sumo sacerdote ante el trono de Dios y venía Satanás para acusarle. Otra vez ahí tenemos a un hijo de Dios, a Josué, el sumo sacerdote en aquellos días, presentándose ante Dios, y a Satanás ahí también presente para acusarlo. Entonces, bajo esa perspectiva, no se está hablando de ángeles, sino de seres humanos que se presentaban ante el trono de Dios. Pero en el libro de Job existe otro pasaje que aparenta hablarnos de los ángeles como hijos de Dios. Sería Job capítulo 38, versículo 7. Y aquí tal vez hay más controversia porque estamos hablando de un texto poético en donde se remonta a los días de la creación, cuando ni siquiera existían los seres humanos. Dice el verso 7: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces aquí algunas personas sí podrían aludir a que se refiere a los ángeles, porque ni siquiera había sido creado el hombre para decir que eran seres humanos. Pero me gustaría mencionar, hermanos, que en este texto estamos ante un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Un hebraísmo es una figura retórica propia del judaísmo o propia del pueblo de los israelitas. En este caso, el hebraísmo se llama modismo de filiación, y es cuando se le llama hijo o hija a algo o a alguien, no en el sentido ordinario de ser un descendiente, sino más bien para resaltar una cualidad, para resaltar una semejanza, o para darle color al lenguaje, nada más, como cuando a Judas se le llamó hijo de perdición, o como cuando a Juan y a Jacobo se les llamó hijos del trueno. En este caso, cuando dice en el verso 7, alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios son simplemente una figura que alude a lo que se dice en el versículo 7. Entre otras cosas, la poesía hebrea se caracteriza por usar paralelismos. Existe una gran variedad de paralelismos en la poesía. En este caso estamos ante un paralelismo sinónimo. ¿Qué es un paralelismo sinónimo? Es cuando la primera frase está explicando a la segunda frase y viceversa, de manera que lo que se dijo primero es lo mismo que se está diciendo en la segunda frase, y lo que dice la segunda frase es lo mismo que se dijo en la primera. Un ejemplo de ello sería un proverbio que dice: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Camino es sinónimo de conduce, cámaras es sinónimo de casa, muerte es sinónimo de Seol, de manera que está explicando lo mismo. O podríamos hablar de un paralelismo también antitético, frases que se contraponen o que son contrarias. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derrumba. Vean cómo una mujer es sabia, la otra es necia, una edifica, la otra derrumba. Y en el caso de Job 38, versículo 7, estamos ante un paralelismo sinónimo en donde por estrellas del alba entendemos hijos de Dios, y por se regocijaban entendemos también que alababan. De manera que los hijos de Dios en este versículo son simplemente las estrellas o los cuerpos celestes que figurativamente en la poesía de Job fungen como figuras de personificación que tienen la capacidad de alabar.
Sabemos de antemano que las estrellas son algo, no son alguien, pero recordemos que estamos ante una literatura poética. Ahora bien, teniendo ya eso en mente, podemos decir que Jesucristo existía antes de que el mundo fuese, en forma de Dios, igual a Dios, en comunión con el Padre, en un estado de gloria. No fue creado por Dios, puesto que Él coexiste con Dios por toda la eternidad. Él es el creador de todas las cosas y no existió ni existe como un ángel, porque la Biblia en Hebreos 1:6 nos dice que el Hijo no es un ángel. Es más, que a los ángeles jamás se les llama hijos de Dios. Y recuerden que la premisa máxima sería Hebreos capítulo 1, versículo 6. Pero ahora en Hebreos capítulo 1, versículo 6, nos dice después, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Este texto es un texto de Deuteronomio tomado de la Septuaginta, de manera que si usted lo busca en su Biblia no lo va a encontrar, pero es muy probable que el texto inspirado por Dios no sea el que usted tenga en Deuteronomio en su Reina Valera, sino lo que aparecía en la Septuaginta. Y cuando dice adórenle todos los ángeles de Dios, nos está indicando que lejos de ser un ángel, Jesucristo es adorado por los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, versículo 7, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué son los ángeles? Son espíritus ministradores. Verso 8, mas del Hijo nos dice lo siguiente: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Noten cómo en este verso se le llama Dios, y los elementos del trono y los elementos del cetro nos indican que también Jesucristo es el Rey. Versículo 10, y tú, oh Señor, otro título, el término Kyrios, que alude a la divinidad. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesucristo como el Creador. Ellos perecerán, mas tú permaneces, Jesucristo eterno e inmutable. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Vean cómo a Jesús se le llama el eterno y el inmutable. En las palabras del autor a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿En qué condición existía el Hijo de Dios? Bueno, ya dimos por hecho que Jesucristo existía antes de venir al mundo, y hay una infinidad de textos que aluden a eso. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese texto nos habla de la eternidad del Hijo de Dios y de paso de su preexistencia. Y el Verbo era Dios. Esta frase en Juan 1:1 alude otra vez a su preexistencia eterna por el verbo imi. El verbo imi en griego es el verbo que se traduce como era y alude a un presente continuo que alude a su eternidad. Por otra parte, tenemos también Juan capítulo 8, donde dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y así podríamos mencionar una variedad de textos, hermanos, pero basta con la conclusión de que Cristo existía antes de su encarnación y de que existía en forma de Dios, igual a Dios, en un estado glorioso, superior a los ángeles, por encima de las criaturas, engendrado, no creado, como dice el credo de Nicea. Y por otra parte mencionamos que cuando hay textos que dicen que el Cristo era menor al Padre o menor a los ángeles, ya estamos hablando de un estado diferente. Estamos hablando del estado de humillación, del cual vamos a charlar un poco dentro de 8 días. Por lo tanto, hermanos, me gustaría que ustedes estén examinando los textos que les acabo de mencionar, lleguen a una conclusión y dentro de 8 días seguimos hablando sobre la cristología. Que Dios les bendiga a todos.